Amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, ¿puede darle una sonrisita al que está al lado suyo? ¿Sí puede? Cada uno de ustedes es bienvenido. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque Él nos da ese privilegio de reunirnos. Doy una bienvenida a mi familia, a mi tío, su esposa, a mi prima, su esposo. Y bueno, cada uno de ustedes también es bienvenido. Y gracias al Señor porque tenemos el privilegio, que no hay una restricción en Colombia de reunirnos. Porque hay países donde no se pueden reunir. Los persiguen, los meten a la cárcel. Y tenemos ese privilegio en Colombia de poder reunirnos libremente. Y qué bueno que Dios nos da esa oportunidad de adorar a Dios juntos, porque lo podemos hacer personal, pero también como iglesia. Y bueno, decía la hermanita Gladys que adorar a Dios es ¿qué? ¿Cómo es? ¿Sí se acuerdan? Hablar de su grandeza, muy bien. Adorar es decirle a Dios lo que Él es. Entonces, ¿qué es Dios? Grande, majestuoso, admirable, misericordioso, es fiel, es hermoso, es admirable. Bueno, todo lo que a uno se le quedan cortas las palabras y prácticamente que el lenguaje se acaba para poder describir a nuestro Dios, en el cual usted y yo hemos creído. Y quiero decirle que Dios es un Dios verdadero. Es un Dios vivo, santo y verdadero. Y por eso no estamos perdiendo el tiempo como algunas personas creen y dicen que están allá lambiendo ladrillos. ¿No se han escuchado esa expresión? Pero no, nosotros hemos creído en un Dios vivo y como dijo el apóstol Pablo, dijo, yo sé en quién he creído. Y esa es la fe. La fe verdadera es cuando usted sabe en quién ha creído y que sabe que está seguro en las manos de Dios y que nuestro futuro está en sus manos. Por eso nosotros no tenemos temor. Por eso nos acostamos y dormimos tranquilos. Casi que nada nos despierta, ¿no? Porque realmente hay una confianza en el Señor, en quien hemos creído. Entonces, adorar a Dios es decirle lo que Él es. Y alabarlo, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo? Lo que Él ha hecho. Muy bien. Alabar a Dios es decirle a Él lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho Él? Nos ha salvado, fue a la cruz por nosotros, creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, se ha hecho unas cosas preciosísimas a tal punto que el mundo, las personas no lo pueden entender. Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted puede decirle algo de lo que es Dios? ¿Puede decirle a Dios, tú eres precioso para mí, tú eres hermoso? ¿Usted le puede decir eso a Dios? ¿Sí? Bueno, entonces dígale, Dios, tú eres precioso, tú eres hermoso para mí, eres admirable, eres incomparable. Puede levantar sus manos y adorarlo y decirle, Dios majestuoso, estamos aquí por ti, Señor, no por nosotros mismos, no porque seamos mejores que otros, sino por tu misericordia. Gracias, Dios. Señor, te adoramos. Gracias por ese privilegio que nos das de adorarte, Señor, como iglesia hoy día domingo. Gracias, mi buen Señor, eres maravilloso, majestuoso. No hay otro como tú. No sabemos de otro Dios como tú, porque tú eres el único. Tú eres el único Dios verdadero. Y fuera de ti no hay Dios. Y fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti no hay perdón. Fuera de ti no hay vida, Señor. Este servicio, este culto es en honor
a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, oramos también por la palabra, para que tú nos enseñes y nos asista, Espíritu Santo. Quedamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salúdele al hermano que está al lado suyo. Pregúntele el nombre, de pronto dígale, ¿necesita oración? Yo puedo estar orando por ti esta semana. Pregúntale, de pronto necesita oración. ¿Y sabe que la oración del justo puede mucho? Hemos visto milagros de Dios. Cuando oramos unos por otros, Dios escucha nuestra oración. Eso lo aprendí cuando estaba muy joven, porque una hermana me dijo, ¿usted por qué no tiene casa? Y yo me puse como bravo allá en mis adentros. Y yo, esta señora, ¿por qué se mete conmigo? Y pensaba yo, no me alcanza ni para un televisor a color, mucho menos para una casa. Y yo pensaba eso, pero no se lo dije a ella. Ella me dijo, usted no tiene casa porque no ora, porque usted no le pide a Dios. Me quedé callado. Hermano Francisco, estamos orando por usted. El hermanito Francisco es el esposo de la hermana Zoraida, que partió a la presencia del Señor ayer a las 3 de la mañana. Pero ella se fue con el Señor, hermanito Francisco. Ella se fue con el Señor. Ella quería irse. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo estuve allá. A las 4 de la tarde los que deseen ir. Olivos, segundo piso. Amén. Gracias, hermanito Francisco. El Señor te fortalezca. Pude hablar con ella. Ella estaba muy tranquila, la verdad, que tenía ese deseo de partir con el Señor. Ya cuando es la hora, ¿no? De resto, pues no se afane. No se afane. Así se enferme, pero si no es el día, tranquilo. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, y entonces yo empecé a pensar, oiga, esta hermana tiene como razón. Yo no oro, nunca he orado por una casa. Y empecé a orar, Señor, dame una casa, dame una casa. No les estoy mintiendo, hermano. Al año tenía la casa. Al año empecé a orar, empecé a pedirle al Señor. Y Dios contesta las oraciones. Así que no dejemos de orar unos por otros. Bien, voy a compartir la enseñanza de hoy. Hace 20 días, más o menos, comencé a compartir un tema que se titula Características de una iglesia saludable. Yo he compartido con los hermanos, nosotros y en nuestro corazón y desde un principio que se abrió la obra, hemos deseado tener una iglesia al modelo de Dios, conforme al diseño de Dios, y queremos serlo. De pronto todavía no lo somos, pero vamos en ese proceso. Queremos ser una iglesia saludable, porque una iglesia sana trae sanidad a otros, ¿sí? Es lo mismo como cuando alguien se enferma, ¿cierto? Alguien está enfermo y ¿qué puede hacer uno enfermo? ¿Qué puede hacer uno? Si usted está enfermo, ¿qué puede hacer? Nada. Uno enfermo no vale un peso. No sirve uno para nada, que le sirva, que le den de comer, que le traigan, porque está enfermo. Así es una iglesia. Una iglesia enferma no puede bendecir a otras personas. Por eso Dios da un diseño, da un modelo de iglesia para ser una iglesia saludable. Y hay unas características y nos basamos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15, no lo vamos a leer, pero lo voy a mencionar. Dice que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte
de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es columna, o sea, sostiene. Pero baluarte significa un lugar de defensa, para defender, para proteger. Entonces la iglesia sostiene y defiende la verdad. Si la iglesia no tiene esa característica, no somos una iglesia sana. Debemos tener esa característica conforme dice la Escritura. Sostiene y defiende la verdad. Pero ahora, yo les hago una pregunta. ¿La iglesia se compone de familias, sí o no? Claro, la iglesia se compone de familias. Aquí está la familia Zuleta, está la familia Saavedra, está la familia Rodríguez, está la familia Moreno, está la familia Rodríguez también, ¿sí? Rodríguez, sí. Bueno, y cada uno de nosotros, familia Bulla, familia Gómez, y así sucesivamente, porque la iglesia se compone de familias. Entonces, si hay familias sanas, ¿qué va a haber? Una iglesia sana. Y si hay familias enfermas, pues va a haber una iglesia enferma. Es así de sencillo. Entonces, todo comienza por la casa, todo comienza por la familia. Entonces necesitamos, hermano, darle importancia en primer lugar a nuestras familias. Darle importancia al discipulado de nuestros hijos. Porque cuando los hijos comienzan a crecer y ellos son bien discipulados, bien formaditos, cuando ellos lleguen a la edad adulta, van a tener un carácter cristiano. Entonces, esos muchachos que se van a convertir en adultos van a ser personas maduras espiritualmente que van a bendecir una iglesia. No van a desertar, no van a abandonar la fe, sino que van a bendecir la congregación. Entonces, en nosotros como padres debe haber una importancia en nuestro corazón de discipular a nuestros hijos. Mire, hermanos, a nuestros hijos no solamente hay que enseñarles la palabra, sino ayudarles en el proceso a que ellos practiquen la palabra, a que ellos vivan la palabra, que ellas tengan su fe personal, que no tengan la fe de los padres, porque a veces los hijos viven de la fe de los padres. Entonces los hijos vienen a la iglesia porque los padres los traen. Cuando ellos llegan a los 18 años dicen, no cuenten más conmigo para la iglesia. ¿Por qué? Porque él no tenía fe. Él necesita tener su propia fe, una fe personal, porque Dios es un Dios personal. Él necesita tener su fe, que sea de él, que sea original y que no sea de los padres. Entonces, para que ellos puedan llegar a tener esa fe, nosotros necesitamos enseñarles, llevarlos a que practiquen las disciplinas del Señor, para que ellos puedan llegar a la madurez espiritual. Ellos pueden crecer en la iglesia, pero ellos no son cristianos. El hecho de que los niños o los adolescentes vengan a la congregación, estén en una clase de los niños o participen en un ministerio, eso no significa que ya sean cristianos. ¿Qué es lo que los hace verdaderamente a ellos cristianos? ¿Qué es lo que los hace que ellos realmente sean cristianos? Que tengan una fe personal en Jesucristo. Una fe personal. Y esa es la meta que debemos tener nosotros como padres. Ayudar a nuestros hijos en ese proceso de avanzar hacia la madurez. Ahora, dice Lucas Ley que
tanto los padres de familia como la iglesia debemos hacer un trabajo en equipo. O sea, tanto los padres en su casa le deben enseñar a sus hijos y deben discipularlos, como también la iglesia debe hacer un trabajo que tenemos que hacer nosotros como pastores y líderes de la iglesia. Hacer un trabajo en conjunto con ellos para que ellos puedan desarrollar un carácter cristiano. Es importante porque Dios dejó pastores en una iglesia. Dios dejó ministerios en una iglesia para que usted también pueda apoyarse en el liderazgo de la iglesia. Mire, hermanos, hay padres que no cuentan para nada con los pastores. Para nada es para nada. Pero es que la Biblia nos habla de un trabajo en equipo. Porque los ministerios, los dones ministeriales son un regalo de Dios para la iglesia. Así la gente de afuera denigre, nos tenga por el piso, a nosotros no nos importa el concepto de ellos. A nosotros lo que nos importa es el concepto de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Efesios 4:11, ¿qué dice? Y él mismo, ¿qué? Constituyó, estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué son esos ministerios? Para perfeccionar a los santos, o sea, para llevarlos a que ellos tengan un carácter cristiano. Esa es la razón de un pastor. Esta semana que pasó, hablé con un joven y él me decía: pastor, yo no necesito congregar. Yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque yo tengo mi relación con Dios. Yo hablo con Él, yo lo amo a Él, yo le pido al Señor, yo estoy estudiando la palabra y yo no necesito congregarme. Entonces le dije: bueno, le hago una pregunta. Entonces, ¿para qué pastores? ¿Para qué Dios dejó pastores? ¿Por qué Dios le escribe una carta a una iglesia? O a unas iglesias, porque estos son cartas que Dios, el Espíritu Santo, le escribió a unas iglesias. Pregunta: ¿Dios es incoherente? ¿O los pastores son necesarios y la iglesia es necesaria? Somos necesarios. Porque ahorita hay una corriente que dice: no, tú no necesitas congregarte. Y ese pensamiento se está metiendo en muchas personas y están creyendo. Pero yo le hago la pregunta: ¿Dios es incoherente? ¿Por qué Dios manda cartas a que la iglesia se corrija? Que los pastores se corrijan. ¿Por qué Dios da esos dones espirituales? Pues para bendecir la iglesia. Ese es el concepto que nosotros debemos tener. Siempre ser una iglesia al modelo de Dios. ¿Qué importa lo que el mundo diga? El mundo no conoce a Dios. El mundo odia a Dios, pero sin embargo habla de Dios. Y el Señor le dice: ¿qué tiene el impío que hablar de mí? Y el impío a veces coge la palabra de Dios a hablar de Dios como si amara a Dios. Y Dios dice: ¿ustedes qué tienen que hablar de mí? No, es la palabra de Dios la que puede hablar de Dios mismo y darnos el diseño de Él para el vivir de la iglesia. Entonces, usted puede confiar también en el liderazgo de la iglesia. Cuéntele al pastor o a los líderes: mire, mi hijo está así y así. Oremos, ayúdeme, aconséjelo. ¿No es que Dios ha preparado personas especialmente para edificar la iglesia? No luche solo. Haga su trabajo, pero no luche solo. Cuente con el liderazgo de la iglesia. Amén. Yo sé por qué se lo digo. Conmigo hicieron ese trabajo y yo sé que es una gran bendición. Sí, por ejemplo, Dios trae
En la iglesia hay muchos líderes preparados que tienen conocimiento de Dios, que tienen la unción, que tienen el don y pueden bendecir a sus hijos, a sus jóvenes. Hagamos ese trabajo, hermano, en equipo. Amén. Dígale al que está al lado suyo, trabajemos en equipo. Le invito a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 6. Mire, Dios le da una orden dándole unas instrucciones a los padres de familia. Ahí está en la pantalla, mire, dice, vamos a leerlo juntos. Dice, y estas palabras que yo, ¿quién es el que manda? Dios. Dígale que está al lado suyo, Dios es el que manda. O sea que tenemos que obedecerle a Dios. Dice, que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? ¿Dónde estarán esas palabras? En el corazón. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A nosotros los padres. ¿Cuántos padres todavía tienen hijos en su casa? Levante la mano los que tienen todavía hijos en su casa. Hay varios, hay hartos. Entonces, mire lo que Dios les dice. Estarán sobre tu corazón. O sea que la palabra de Dios debe ocupar, escúcheme eso. La palabra de Dios debe ocupar un lugar o el primer lugar en el corazón de nosotros como padres. O sea, esa palabra, antes de yo compartirla, debe estar en mi corazón. Porque yo no puedo compartir lo que no tengo, ni lo que yo creo. Yo comparto de lo que creo de Dios. Yo no voy a compartir mentiras. Por ejemplo, decirle a alguien, adore a Dios, cuando eso no está en mí. Oye, ame a Dios. Congréguese, cuando eso no está en mí. Si yo enseño eso y esa palabra no está en mí, soy un, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Porque estoy diciendo que hagan algo que yo no soy, ni quiero, ni deseo. Entonces dice, las palabras estarán en tu corazón, para que pueda de esta manera fluir de ese corazón de padre a hijo. Y cuando compartamos la palabra a ese hijo, ¿sabe qué va a pasar en el corazón de ese hijo? Va a recibir la palabra y va a ser impactado por la palabra. Porque él va a decir, lo que mi papá está diciendo es real en el corazón de él. Es real en el corazón de él. Él vive esa palabra. Pero si nosotros compartimos y la palabra no está en nuestro corazón, por ejemplo, generalmente nosotros le decimos a nuestros hijos, sean obedientes. Niño obediente, ¿no? Y le decimos, niño obediente. Usted es un niño obediente. Haga caso. Pero a veces nosotros como padres nos es difícil someternos a unas reglas sencillas de la iglesia o de un ministerio. Pero le estamos diciendo a nuestros hijos, sean obedientes. Entonces estamos enviando un doble mensaje. Porque con mis palabras estoy diciendo una cosa, pero con mis acciones estoy diciendo otra. Entonces, ¿cuál mensaje cree que reciben nuestros hijos? El mal. Ese es el que reciben los hijos. Usted que viene a hablar de congregarme, es que a usted no le gusta congregarse. Dijo una vez el pastor Rick Warren, a los que no les gusta congregarse no les va a gustar el cielo. Porque allí va a haber una congregación de multitudes. Allí vamos a estar
todos reunidos alabando al Señor. Y eso ya lo vio el apóstol Juan. Él ya lo vio. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y a enseñar. Jesús comenzó. O sea, ¿quién escribió Hechos? Pablo. ¿Quién da más? Hermano, los invito al discipulado. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los invito al discipulado, jueves 7 de la noche. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿A quién le escribió esa carta? A Teófilo, ahí dice. Oh Teófilo. Se lo escribió a Teófilo. ¿Y qué le escribió? Lucas fue un discípulo de Jesús, un historiador, ¿sí? Y él comenzó a ver y dice que él le escribe a Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. O sea, desde un principio. No fue que Jesús hizo unas cosas y después se arregló, no. Desde un principio comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es primero, hacer o enseñar? Primero es hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo contrario. Nosotros primero enseñamos y luego miramos cómo hacemos. Pero Jesús primero comenzó a hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo eran las acciones de Jesús? Lo que él hacía, ¿cómo era? ¿Perfecto o imperfecto? Todo lo que Jesús hacía era perfecto. ¿Y nosotros? ¿De dónde sale el hacer de Jesús? Porque cuando Jesús hace algo lo hace perfecto. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Ah? De su naturaleza, o sea, lo que Él es en su ser interior. Entonces, como Él es perfecto en su ser interior, cuando Él hace algo, ¿cómo sale eso? Esas evidencias, esos hechos, esas acciones perfectas. ¿Por qué de nosotros salen acciones imperfectas? ¿Cómo somos dentro? Imperfectos. ¿No le ha pasado a usted que usted de pronto le ama a la gente y luego dice, ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué reacciono así? Pues porque así somos dentro. Así somos. Pero ¿por qué Jesús era perfecto? ¿Qué era lo que había en la mente y en el corazón de Jesús? ¿Qué había dentro de él? Los pensamientos de Dios. O sea, Jesús era uno con Dios. Pensaban igual. ¿Por qué nuestras acciones son diferentes? Porque pensamos distinto a Dios. Pero nosotros decimos que somos cristianos. ¿Y qué es ser cristiano? Cristiano es ser uno con Dios. Porque a través de Cristo hemos sido unidos a Dios. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Separados. Ahora en Cristo, ¿cómo estamos? Somos uno con Dios. ¿Por qué seguimos haciendo cosas incorrectas? Esa es la pregunta. ¿Qué nos falta? Mire lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 7.
Vamos a leer versículo 17 bueno, leamos desde el 16, San Mateo 7, 16. Póngale cuidado a este texto que es extraordinario. 7, 17. Perdón, 7, 16 al 18. Dice, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son frutos? ¿Cuáles son los frutos? Son los hechos, son las evidencias, son las acciones que nosotros dejamos ver a otras personas. Entonces alguien nos dice, uy, ese pastor es de mal genio. ¿Por qué sabe que soy de mal genio? Por mis acciones. O esa persona es mentirosa, ¿cierto? A veces uno dice, este hermanito como que es mentiroso. Pero ¿por qué se da cuenta uno? Por sus acciones. O esta hermanita como que es mentirosa. Y uno no le dice, obviamente no le va a decir, hermano, ¿usted por qué es mentirosa? No. Sino solamente sus acciones, porque uno dice, bueno, ella también está en el proceso como yo, de ser transformada. Pero las acciones nos dejan ver lo que somos dentro. ¿Sí? Esas son las evidencias. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora, explica por qué. Dice el versículo, bueno, hace una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Usted va a un espinero y dice, uy, aquí voy a recoger uvas. Ve, tan raro que no ha dado uvas estos espinos. ¿Cierto que uno no ni siquiera piensa eso? ¿Por qué? Porque un espino, ¿qué produce? Espinos. Y las uvas producen uvas. ¿Qué produce un cristiano? ¿Qué produce? El carácter de Cristo. El carácter del Señor. Ese es un cristiano. ¿Cierto? ¿Qué produce un no creyente? ¿Qué produce? ¿Qué sale de él? Malas palabras, mentira, rebeldía, empujones. ¿Cómo? Frutos de remordimiento. Todo eso, ¿verdad? Pero ahí sí explica, versículo 17. ¿Por qué? Así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Usted dirá, pero yo ¿por qué hago eso? ¿Qué necesita ser cambiado? Alguno puede pensar, oye, yo quiero cambiar, ¿por qué no puedo? Porque el Señor Jesús dijo que el árbol malo no puede dar frutos. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué necesita ser cambiado? La naturaleza. Para que esa naturaleza sea cambiada, necesita conocer a Cristo. Y entonces, cuando su naturaleza sea cambiada y mi naturaleza sea cambiada, usted se va a dar cuenta, va a dar frutos buenos. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. No puede. Sí dice así. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, la persona puede saber la Biblia de memoria. Puede saberla de memoria. Y pues a mí no me impresiona eso. ¿Qué me impresiona a mí? El carácter de una persona. Eso sí me deja tocado, me deja impactado. Eso me deja impactado a mí. No que sepa Biblia, porque el diablo también sabe la Biblia de memoria. La sabe. Y él tiene fe y él cree en Dios. Pero él no obedece la palabra, ni la cree, ni tiene frutos buenos. Entonces, aquí lo importante
es tener el carácter de Cristo. Amén. Ahora, ¿entendemos ahora por qué la importancia de discipular a nuestros hijos? Porque podemos formar un carácter en la vida de nuestros hijos. Y quiero decirle algo, todos hemos fallado, ahí me incluyo. Todos hemos fallado en ese punto, en el discipulado de nuestros hijos. Pero volvamos a Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ver algo precioso acá de lo que Dios dice. Qué maravilloso. Deuteronomio 6, versículo 7. Ya vimos primero que la palabra debe impactar nuestro corazón. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha sido impactado por la palabra? No me conteste. Contéstese así mismo. ¿Usted ha sido impactado por la palabra de Dios? ¿La palabra lo ha transformado? Si eso es así, entonces mire el versículo 7. Dice, y la repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Hablarás de ella. ¿Estando en dónde? En tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en dónde? En tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a ver unas instrucciones del Señor. Primero que Él dice, hay que repetirle la palabra del Señor a los hijos. Mire, así su hijo le diga, pero usted sí es cansón, papá, tú ahora me dices lo mismo. No importa. Repítale. Porque la palabra tiene un efecto poderoso en el corazón de las personas. La palabra de Dios tiene un efecto. Y cuando se repite la palabra, esa palabra va a desarrollar. La palabra es como una semilla, ¿no? Dice Isaías 55:11, dice que cuando Dios envía la palabra, va a hacer lo que Dios, o va a ser el efecto para lo cual Dios ha enviado esa palabra. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El apóstol Pedro decía, mire, yo no me canso de repetirles a ustedes las mismas cosas, porque sé que les va a ser de bendición y los va a edificar. Si nosotros tenemos hijos en casa, repítales, así o así no están en casa, repítales la palabra. Repítales. Ah, pero es que usted repite mucho. No importa, repítale. Repítale la palabra del Señor. Eso quiere decir que usted debe tener un discipulado continuo con ellos. Discipularlos, enseñarles. La palabra enseñar viene de instruir de una manera sistemática, de manera que pueda formar un carácter en la vida de ese hijo. Eso es enseñar, eso es instruir. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero lo que decía, a veces nosotros nos confiamos de que solamente es enseñar y darles una información. No, es hacer que ellos crean, que ellos puedan entender, preguntarles si han entendido, enseñarles, que practiquen las disciplinas del Señor, que ejerciten la palabra de Dios. Entonces, eso es un discipulado continuo. Pero dice, y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Usted habla con sus hijos? ¿Usted llega de su trabajo y les enseña la palabra? Generalmente nosotros, nuestra cultura, bueno, por lo menos la cultura colombiana,
nuestra cultura es que creemos que si nosotros le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan, eso es todo. Entonces, como tienen comida, el uniforme, como tienen sus zapatos, tienen su cama, y no les hace falta nada, entonces decimos, ¿qué más necesitan? Mire, hay niños que no aguantan hambre, mire, y sí, les ponemos ejemplos así. Porque creemos que eso es todo, ¿verdad? Y no entendemos que el discipulado tiene que ver con una relación profunda con nuestros hijos. Por lo general uno llega cansado del trabajo, porque yo también viví eso. ¿Y qué es lo primero que hace el papá? Llega, se sienta, le quitan los zapatos, le traen las chancletas y coge el celular. Y la queja que hemos tenido en estos tiempos, y creo que yo también pasé por ahí, es que nuestros hijos dicen, mi papá estuvo todo el tiempo, pero fue un padre ausente. Oiga, nunca tuvo una relación con su hijo. No la tuvo. De enseñarle, de transmitirle esa palabra. No la hubo. Y cuando ellos llegan a grandes, hasta aquí te acompañé, papá. ¿Y quién lo mueve de ahí? Nadie. Porque ellos ya tomaron sus decisiones. Ya tomaron sus decisiones. ¿Ya qué puede hacer uno ahí? Esperar un milagro de Dios. Esperar un milagro del Señor, que el Señor lo toque. Pero no hay una relación profunda. Mi esposa, ella tiene una buena relación con sus hijos. Nosotros tenemos 3 hijos. Y ella, porque no hable con cada uno de ellos en el día, habla mínimo 8 veces al día con cada uno. Y ella me dice, hola, Jenny no me volvió a llamar. Y hace 1 hora que la llamo, le dije, pero si hace 1 hora hablaron. Y esta es una muy buena relación. Yo hablo con ellos, pero no como ella. Tiene una relación muy profunda con sus hijos. Y pueden durar hasta 1 hora hablando. Y ella no se cansa. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Que creemos que como nuestros hijos vienen a la iglesia, ya son cristianos. Vea. Dijo Serpa. Y ahí vienen las consecuencias. Pero la Biblia dice, Dios dice, hablarás de ella estando en tu casa. ¿Dónde más? En el camino, en el carro, en la moto. Al acostarte. Cuando te levantes, devocional en la mañana. Las atarás como una señal en tu mano, o sea, como algo que está ahí siempre presente, estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Mire cuán importante es que usted escriba versículos de la palabra de Dios y se los coloque allá en el cuarto. Usted dirá, ¿y eso de qué sirve? ¿Quiere que le diga algo? Muchas veces yo fui confrontado por ver un versículo en la palabra y tocado por el poder de Dios, mirando un versículo en la pared. Porque es que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Entonces, colocarlas ahí, eso tiene que ver con discipulado. Entonces, si podemos discipular a nuestros hijos y tener familias sanas, entonces, ¿qué vamos a tener? Una iglesia saludable. Una iglesia sana. Discipule a sus hijos, hermana. Yo les ruego el favor. Ustedes que tienen sus hijos pequeños. Ya nosotros, ya que están grandes, nos toca es orar. Pero usted que tiene sus hijos pequeños, como el niño, discipúlelo. Enséñele la palabra.
Hay papitos, mamitas que desde la barriguita les colocan música cristiana, les ponen a escuchar la palabra. Eso tiene un efecto poderoso. Enséñenle, pregúntenle, venga hijo, ¿usted qué cree de Dios? ¿Usted qué cree? Algo que me ayudó a mí es que siempre que, cuando empecé a estudiar en mi niñez, y escuchaba de que allá los profesores nos enseñaban que el hombre viene del mono en ese tiempo. Entonces yo le preguntaba a mi papá me enseñaba, pregúntele, ¿qué cree? ¿Qué pensamiento tiene? Yo le decía esta mañana a la iglesia, primer servicio, le decía que mi madre, ahí donde la ves, una discipuladora tremenda. Porque cuando yo pasé por la etapa de rebeldía, ¿sí?, de esos 15 a los 18 años, pues ella se sentaba conmigo y ella me decía, hijo, ¿qué piensas? ¿Qué hay en su mente? Y eso me confrontaba y decía, pues me obligaba a hablar con ella. Me decía, hijo, yo quiero estar dentro de su mente para saber usted qué piensa. Porque usted sabe que lo que pensamos, eso nos da un estilo de vida. Lo que hay en nuestro pensamiento. Saber qué piensan nuestros hijos. ¿Usted ha creído en Dios? ¿Usted sabe qué es la vida eterna? ¿Usted sabe qué significa el nombre de Cristo? ¿Usted sabe por qué necesitamos salvación? Oblíguelos a hablar. Porque otros pensamientos sí van a llegar y se van a apoderar de la vida de ellos. Y entonces, como nosotros los viejitos ya vamos pasando, y si los jóvenes no los discipulamos, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Ya no existe la iglesia. Se va a acabar la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Levantar generaciones que conocen a Dios, y eso está en sus manos, hermano. Levantar generaciones que tienen una fe sólida, una fe inquebrantable. Entonces esos hijos se va a levantar una generación que conoce a Dios y va a impactar a su generación. Y entonces podremos tener una iglesia saludable. ¿Cuántos quieren ser una iglesia saludable? Más adelante vamos a ver el ministerio que tenía Jesús y cómo Él lo hacía con las personas. Asimismo debemos hacerlo nosotros, porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Quiero invitarlo a que hagamos una oración. No sé si está por ahí el piano o alguien que sepa tocar piano. Venga, nos ayuda Caterine. Quiero invitarle a que esté sobre sus pies, y si esta palabra le ha tocado su corazón, y le ha ayudado y cree que puede ponerla por obra, vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana porque es tu palabra, no es una palabra de un ser humano que alguien se la inventó, sino que es una palabra que ha salido de tu boca, una palabra que tiene vida, pero una palabra que tiene poder para transformar nuestra manera de pensar. Una palabra que puede llegar a nuestro espíritu y transformar todo nuestro ser. Señor, esta mañana reconocemos que necesitamos ser transformados, que necesitamos como iglesia local avanzar hacia la madurez espiritual, y que este es el propósito real de una iglesia: llegar a tener el carácter de Cristo, practicar las disciplinas espirituales como la fe, la obediencia, la oración, la palabra,
la edificación mutua. Señor, aquí estamos, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que cambie ese ser interior, eso que hay dentro de nosotros, que necesita ser transformado. Necesitamos creer lo que Dios dice, pero tiene que ser una fe verdadera, una fe real. No solamente un conocimiento intelectual, sino que realmente nos lleve a que lo que hacemos sale de lo que somos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Somos necesitados de ti. Esta iglesia te necesita. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos para levantar una generación que conoce a Dios y que puede transformar este mundo, puede trastornar las maquinaciones, los planes del enemigo. Tú sabes cómo se está levantando una generación de ideología de género, de vicios, de cosas contra la naturaleza, que están avanzando porque Satanás desde niños está atacando al ser humano y lo hace desde la niñez para tener una generación anti Dios, una generación que no cree en Dios, una generación que no acepta los designios de Dios. Pero también creemos, Señor, que podemos levantar una generación que conoce a Dios. Tal vez tenemos hijos hasta los 18 años en la iglesia, pero de ahí para adelante ya se nos sale de las manos como padres. Ayúdanos, Señor, a que lo que enseñemos a nuestros hijos sea real en nosotros. Es porque es real ese Dios precioso, es real para nuestras vidas, que en realidad le amamos, que en realidad Él es santo, que en realidad es majestuoso, que en realidad admiramos a Dios, que estamos asombrados de Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice esta congregación local y permite, Señor, que podamos crecer a tu imagen. Oramos hoy por los que no pudieron asistir por alguna razón, pero oramos para que esta palabra también llegue a ellos, que conozcan, Señor, tu verdad. Oramos para que como iglesia podamos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento en Cristo Jesús. También quiero orar por los enfermos. Si hay algún enfermo, levante su mano. Si hubiera algún enfermo, nosotros somos sanos por lo que Cristo hizo. No somos sanos por una oración, somos sanos por lo que Cristo hizo, pero oramos para que eso se haga realidad. Porque es en el nombre de Cristo que somos sanos. Señor, trae sanidad si alguno estuviera con alguna novedad en su salud, diabetes, cáncer, enfermedad en sus pulmones o en sus riñones, su hígado, su sistema sanguíneo, en su sistema óseo, en su cerebro. Oramos, Señor, que haya sanidad. En el nombre de Jesucristo, haya sanidad en esta mañana por el poder de tu palabra. Si alguno estuviera enfermo emocionalmente, sánale, dale seguridad en ti, dale paz.
Dale gozo, que Él pueda verte como lo que tú eres, porque tú eres la roca eterna de los siglos, porque tú eres el que nos da seguridad y confianza. Oh Señor, sana en esta mañana. Liberta a los cautivos, liberta a los oprimidos en esta mañana. Sana a los quebrantados de corazón, al que está triste, al que está angustiado, sánale, Señor. Sánale en el nombre de Cristo Jesús. Poder de tu Santo Espíritu fluye en esta mañana con poder sobre cada corazón, sobre cada vida, trayendo vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haya sanidad en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza, el